Hola estimados alumnos, ahora vamos a continuar con la clase de introducción a la teoría de errores. Ya habíamos visto algunos conceptos como por ejemplo el valor de sigma, que es la ahí se me pasó la palabra. Eh, Valor de sigma, que es, a ver, déjame acordarme, que tiene que ver con el ancho de la curva de Gauss, que tiene que ver con la desviación estándar. Me, me olvidé esa palabra. Bueno, hoy vamos a ver cómo se trata funciones, en otras palabras. O sea, ecuaciones o, por ejemplo, fórmulas que tienen que más de un componente. Por ejemplo, en la anterior clase habíamos visto este ejemplo. Por ejemplo, tenemos una moneda de 5 bolivianos, la cual es bastante maltratada y nos piden que hallemos su área. ¿Ya? Entonces, ustedes deben estar de acuerdo conmigo de que para calcular el área de un círculo simplemente necesito saber su diámetro y por una formulita puedo saber su área, ¿no? Entonces, una medida me da otra con alguna relación. Ya habíamos visto cómo calcular o medir su error. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es calcular su sigma, primero el promedio, ya que ya sabemos que es la sumatoria de los componentes dividido entre el número de componentes, en este caso da 22.97, y el sigma o la desviación estándar del diámetro es la sumatoria de cada uno de los componentes de la medida menos el promedio y elevamos al cuadrado. No se olviden que el elevar al cuadrado es para evitarnos los menos, los valores negativos. No se olviden de que el error siempre es aditivo, se suma, siempre se suma, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, les di un ejemplo un poco torpe, pero creo que es bastante ilustrativo, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que tiene muchos defectos, por ejemplo, es alcohólico, drogadicto, golpea a su mujer y demás, pero tiene una cualidad que es, digamos, gracioso. Ahora, ustedes estarán de acuerdo conmigo de que ser gracioso no elimina ser alcohólico, o ser gracioso no, digamos, disminuye ser torpe con su esposa, ¿no? Entonces, siempre es aditivo, como les digo, los errores. Entonces, en este caso, la desviación estándar me da 0.12404. Ahora, considerando lo anteriormente aprendido, tenemos que saberlo expresar y el error siempre se expresa con una cifra significativa. Eso está a discusión, no es una regla tallada en piedra, ¿no? Pero se estila hacer así. Entonces, nos vamos a quedar aquí, 0.1, porque lo demás ya es especular. ¿Por qué? Porque el 1, después de la coma, me está afectando a la primera cifra significativa. Recuerden que el 0 también es cifra significativa, en este caso, ¿no? Porque me da 22.95, ¿ya? Entonces, el error me está afectando este número, pero si yo lo redondeo se me vuelve 23. Entonces el error es 23 más menos 0,1, ¿ya? El diámetro, perdón. Entonces con ese diámetro ya podemos calcular el área y lo habíamos calculado. Y habíamos aplicado el método de los logaritmos, la derivada em, la derivada de respecto a los logaritmos. Entonces lo primero que hacemos es aplicar logaritmos a la ecuación, en este caso la que tenemos que me relaciona el área con el diámetro, que es pi cuartos diámetro cuadrado, y obtenemos este resultado. ¿Ok? Derivamos. Entonces la derivada del logaritmo. Y me queda esta relación. Donde la delta lo vamos a aproximar a delta, o sea, de delta minúscula a delta mayúscula. No se olviden que esto es porque uno representa un número tan pequeño como queramos, pero el delta es pequeño, pero no tanto, digamos. Estamos aproximando al revés. Recuerden que para definir límites se hace que el delta t, sí, generalmente respecto del tiempo, sea tan pequeño, o sea, infinitamente pequeño que tiende a cero. En este caso no es así, ya no es tan pequeño. Entonces, tenemos esta relación y simplemente despejando de A, veamos que el error en el área es igual a 2 veces el área por la derivada de delta, no la derivada, perdón,
el error de D o el error del diámetro sobre el diámetro. Entonces, eso me da un valor de 3.6 milímetros al cuadrado. Entonces, tenemos que expresarlo bien. No se olviden con una cifra significativa. Ese 3.6 se vuelve 4. ¿Ya? Entonces, este 3 está afectando a la primera cifra significativa de nuestra área. Entonces, tenemos que es 3.14, no, 414 más, perdón, aquí le falta un más menos. Lo voy a corregir en la versión que les voy a mandar. Me da entonces 414 más menos 4 milímetros al cuadrado. Ahora, también es posible utilizar otro método que es derivar respecto de la variable que estamos utilizando, sacar su valor absoluto y multiplicarlo por el error. Ya en este caso es la derivada del área respecto del diámetro por el error del diámetro, el valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Ya no se olviden, el error es aditivo, siempre es positivo, siempre suma. Existe el peligro de que sea esta función que estamos derivando respecto de algún parámetro pueda darnos negativo. Entonces, para evitar eso, valor absoluto. Entonces, desarrollamos y me queda que nos sale el mismo error. Está muy bien, entonces los dos métodos son equivalentes. En este caso sí, pero vamos a ver ahora un poco más complejo. Ahora, cuando tenemos múltiples variables, esto era para una sola variable, ¿ya? Pero lo podemos extender para varias variables, ¿ya? Entonces, cuando se tiene funciones que tengan múltiples variables, donde cada variable fue medida varias veces y por lo tanto tiene su error, ¿ya? O sea, por ejemplo, alguna figura geométrica compleja, por decirles un cono. Cuando tengo un cono tengo que medir dos cosas, el alto, el área y algún parámetro más. Si no me equivoco es el ángulo que existe del el ángulo de inclinación del cono mismo, ¿no? Entonces, o algo puede más complejo todavía, por ejemplo una tuerca, ahí tiene 6 caras, ¿no? Y es un poco más complejo. Se puede aplicar varias técnicas para estimar su error. Las más conocidas es la técnica de diferenciación logarítmica, la que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces derivamos, sacamos logaritmo y derivamos. ¿Ya? Que explicamos en pasos previos. Esto es el método aproximado de primer orden. El segundo método que les conté en el ejemplo, de derivar y sacar su valor absoluto, se llama método de aproximación de primer orden. Ya, o de diferenciación. Y el método aproximado de segundo orden, ya también llamado de Gauss. Es nuevo, ahora lo vamos a ver, pero no se van a dar cuenta de que no tiene ningún misterio. Ahora, volvemos a nuestro ejemplo de la moneda, pero esta vez le vamos a aumentar el grosor de la moneda. ¿Ya? Entonces vamos a tener básicamente un cilindro muy cortito, básicamente, ¿no? O sea, sí, básicamente es un círculo con un grosor, es un cilindro muy corto. Entonces, ya tenemos las medidas del diámetro del anterior ejemplo, pero le vamos a aumentar las alturas. Ya nos han pedido que midamos las alturas, no se olviden que es una moneda maltratada y nos da diferentes valores, ¿ya? En cada punto. Cada uno de ustedes supondremos que ha sacado. Entonces, la ecuación de el volumen de un cilindro es esta: pi cuartos diámetro cuadrado, que esto es en realidad el área, por la altura. Ya no se olviden, hay una relación geométrica siempre para medir figuras geométricas, que es base por altura, ¿no? La base puede ser circular, cuadrada, básicamente es la figura geométrica que tengamos de base. Y nos dice, donde h es la altura o grosor de la moneda, d es el diámetro, los datos obtenidos son, ya los tenemos. Ahora, lo primero que hay que hacer, ya hemos trabajado con el diámetro, ya hemos sacado su promedio y su desviación estándar, pero no hemos hecho eso para la altura, ahora lo hacemos. Entonces el promedio de la altura es todos estos valores, los 5 valores que tengo, sumados, dividido entre 5, y me da 9.8 dividido entre 5, que es 1,96 milímetros. Estos datos, por si acaso, yo los he medido. O sea, agarren ustedes, bueno, quisiera que tuvieran alguna regla muy bien graduada y se van a fijar que es casi 2, pero no es 2 midiéndolo con el instrumento adecuado. Entonces es 1.96 su promedio.
Ok, entonces, ahora su desviación estándar. Como les había dicho, es la medida menos el promedio elevado al cuadrado, más el siguiente, más el siguiente, más el siguiente, hasta los números que tengamos. Menos 5 menos 1. Este 5 es el número de tomas que tenemos y el menos 1 está en la ecuación y raíz. Y me da 0.1294. Ok. Entonces la altura bien expresado es, no se olviden, este 1 es la primera cifra significativa del error que afecta a este valor, al 9. Ok, pero este 9 está seguido de un número que es superior a 5. Entonces podemos redondear. ¿Ya? Entonces este 9 que se vuelva 0 y este aumente un dígito. Directamente 2. Entonces la altura es 2 más menos 0,1. Entonces, en milímetros. Ahora, vamos a utilizar el método de diferenciación logarítmica primero y en la ecuación. Noten ustedes que tengo la ecuación del volumen. ¿Ya? No hemos hallado su volumen, perdón. Aquí lo hacemos. Entonces el volumen es pi cuartos diámetro cuadrado por h. Entonces tengo pi cuartos diámetro cuadrado por la altura, que es 2, y me da 830.9513 milímetros. Aquí hay otro error, debe ser milímetros cúbicos. Entonces la versión que les voy a pasar va a estar corregida, pequeños errores que tengo de fe de tablas, ¿no? Entonces, es 830, lo estoy poniendo completo porque no sé mi error dónde va a caer. No sé si caerá en el 5 o en el 8, puede ser un error grosero, o en la primera cifra decimal después de la coma. No sé, entonces lo dejaremos por el momento así. Pero a la ecuación del volumen le aplicamos logaritmo. Entonces el logaritmo de b va a ser logaritmo de todo esto, que es pi cuartos d cuadrado. Por propiedades del logaritmo lo puedo separar. Están multiplicándose estos, entonces lo puedo separar en sumas. Logaritmo de pi cuartos más 2, este 2 viene de la potencia, por propiedad del logaritmo tengo que el 2 baja y se queda así, más el logaritmo de h. Ok, entonces ya hemos logaritmizado, si quieren, ahora lo derivamos. No se olviden ustedes que el logaritmo la derivada de un logaritmo es 1 sobre el valor que tengamos. Logaritmo de x es su derivada 1 sobre x. Ya, pero estamos diferenciando. Entonces va a ser la derivada de b, va a ser 1 sobre b por el delta b. ¿Ya? Más, que es igual, perdón, a este valor se vuelve 0 porque es constante. Entonces voy a tener 2 logaritmo de d. Entonces va a ser la diferencial de d sobre d. Y finalmente el logaritmo de h. Entonces va a ser la diferencial de h sobre h. Yo quiero, no se olviden, la diferencial de, el delta b. Entonces este b, que es el volumen, va a multiplicar. Entonces sabemos que debemos aproximar delta minúscula a delta. Entonces el error en el volumen es, tenemos esto, este b va a multiplicar, voy a tener 2 delta d sobre d más delta h sobre h, todo por b chica. Ahora, reemplazamos datos. Ya tenemos todos los datos, no se olviden. 2 no pasa nada, delta d es 0,1 y el diámetro es 23. Delta h es 0,1 y la altura es 2. Y el volumen es 831. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tengo el volumen calculado. No se olviden, me había olvidado decirles eso. El volumen ya lo tengo calculado y el delta... no. Estoy usando 831 porque estoy redondeando a esta cifra significativa. No se olviden de que habíamos hablado de calidad. Entonces, noten ustedes, mis medidas están afectando a la primera cifra significativa después del 0. En caso de h y en caso de d también. ¿Dónde está d? Aquí. ¿Dónde está mi d? Aquí, ¿no? A la primera cifra significativa después de la coma. Entonces, no se olviden que el error se propaga. Y les había dado el ejemplo de una camisa con una mancha, ¿no? Y si yo la toco, es más, una mancha de tinta. No sé si alguna vez les ha pasado, por ejemplo, poner una camisa, en el bolsillo poner un bolígrafo con la punta hacia abajo. Se chorrea, como se dice. Entonces la mancha se va haciendo más grande, más grande. Y a veces la camisa ya queda inservible. Entonces, estoy poniendo 831 porque estoy redondeando este número.
ya 830,95, directamente 835. Y me da que es 48.776, ¿ya? Entonces tengo que expresarlo bien. Yo sé que, entonces, el 831, que es el volumen que he calculado, más o menos 49. Esto lo estoy redondeando nuevamente a 48, a 49 por el 7, ¿no? Y las demás cifras significativas. Entonces me va a dar 831 más o menos 49 milímetros. Ahora, yo lo podría dejar así, me vale, o sea, me sirve, ¿no? Pero no está demasiado bien, hay algo rarito, digamos. Esto es equivale más o menos a, por ejemplo, me invitan a una fiesta, a un matrimonio, y lo primero que hago es sacar mi terno, lustrar mis zapatos, ponerme perfume, bañarme previamente, pero no me he peinado, ¿ya? Entonces todo chascoso he ido a la fiesta. Entonces no se ve bien, digamos, ya se ve feo. Eh, entonces no está bien expresado, entonces se estila, no se olviden poner el error en una cifra significativa. Entonces vamos a recurrir a la notación científica para poner 8.30 más o menos 0,5, porque el 5, en este caso estoy redondeando todo a 50, afecta al 3. El 5 afecta al 3. Entonces, si lo pusiera 49, no va. Entonces, directamente lo redondeo. Entonces, esta sería la forma más correcta de poner 8.3 más menos 5 por 10 a la menos 2, que es lo mismo que esto, excepto el 4, ¿no? Que estoy redondeando y me da en milímetros cúbicos. Ahora, veamos la forma alternativa, que es la diferenciación de primer orden. Esta también es válida. Ahora, antes de continuar, fíjense este error, es 0,5. 8.3 más menos 0,5. Vamos a comparar con este otro resultado. Otra forma de resolver este problema es aplicando el método de aproximación de primer orden, el cual consiste en diferenciar la función y sacar el módulo de la función. En otras palabras, en mi función tengo el delta o el error va a ser, y es una función de x, y, z o lo que tengamos. Entonces, derivamos la función respecto de x por delta x, el valor absoluto. No se olviden, el valor absoluto es importante porque me vuelve positivo los valores negativos, porque el error siempre es aditivo. El segundo, la derivada de la función respecto de y por delta y así sucesivamente, lo que tengamos. Para nuestro caso, nuestro volumen tiene solamente dos parámetros, diámetro y h, la altura. Entonces simplemente tenemos que derivar dos veces y aplicar esta regla que tenemos. Entonces el volumen va a ser la derivada del volumen respecto de d por delta d y su valor absoluto, y el valor absoluto del volumen respecto de h por delta h, reemplazando los valores que tengo. Entonces ya una vez ya derivado tengo que pi medios de h ya por delta d por pi cuartos d cuadrado por delta h. Ok, sustituyendo valores tengo que pi medios 23 por 0,2 por 0,1, que este es mi delta, por pi cuartos 23 al cuadrado por 0,1 por 0,1 por 0,2, perdón, y me da que es 90.32. Este valor quisiera que lo contrasten ustedes, así que se den el trabajo y revisen. A mí me sale 90.32. Entonces el resultado final de este método es 8.3, que lo habíamos visto, y de la misma forma solamente quiero expresarlo en una cifra significativa. El 90 se vuelve 0,9 por 10 a la 2 milímetros cúbicos. Recuerden que en el anterior caso habíamos sacado 0,5. Entonces este valor es menos exacto que este método de logaritmo es más exacto que el método de diferenciación de primer orden. Esta es una pregunta, ¿ya? Ahorita vamos a ver la respuesta. Vamos entonces al siguiente método, el método aproximado de segundo orden de Gauss. Este método consiste en elevar al cuadrado las derivadas de la función, extraer su raíz cuadrada y de la siguiente forma. Ok, es básicamente el mismo método anterior, pero elevamos al cuadrado los componentes de esta forma y sacamos raíz. ¿Ya? La ventaja de este método es de que, noten ustedes, generalmente los deltas son pequeños, o sea, los errores, ¿ya? Si las medidas están bien tomadas. Entonces, un número pequeño elevado al cuadrado se vuelve más pequeño. Entonces, si yo multiplico este número más pequeño que tenía por lo que sea, entonces simplemente me está achicando este valor, sea cual sea el valor. Ahora, si es muy grande, por ejemplo, 0,1 por 0,1 me da 0,1.
¿no? Si es muy grande o respecto de este, simplemente me lo está manteniendo, digamos, ¿ya? No le está dando, pues, no lo está magnificando demasiado. En cambio, este lo está achicando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este método? Es de que los errores grandes, ¿ya? Eh, se conservan. Por ejemplo, como les decía, si este fuera muy chiquitito, ¿ya? Elevado al cuadrado, obviamente, multiplicado por un número, me va a dar algo chiquitito, ¿ya? Pero no se olviden que esto es una sumatoria de valores. Entonces, resulta que los valores que tengan menos, sean muy pequeños, no tienen el suficiente peso respecto de los valores que sean más grandes. Entonces, y la raíz me sirve para, digamos, compensar estos cuadrados. La idea es de que este me magnifica los errores grandes y me achica los errores chicos, digamos, lo achica más. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este método? De que posiblemente me dé más pequeño, pero me magnifica las cosas grandes. Entonces, simplemente lo que me estoy haciendo es de que, o sea, la calidad de aquí del error es la que vale, ¿no? O sea, un error de menos calidad tiene más peso que uno de menos calidad, de mayor calidad. Entonces, aplicando estos resultados, tengo que delta D me da 83.41. Entonces el volumen va a ser 8.3, perdón, aquí le falta un 0 por 10 a la 2. 0.8 sería en este valor, no es 8. 0.8 por 10 a la 2. Entonces, si fuera 0.8, como les digo, comparamos con este de primer orden. El de segundo orden es más pequeño, pero estos dos métodos se alejan un poco de este, que es mucho más pequeño. Entonces, ¿cuál debo usar? Esta es una buena pregunta. ¿Ya? Yo usaría el de segundo orden. En realidad el de primer orden, este de derivadas. ¿Por qué? Porque el error, a pesar de que es grande, ¿ya? Respecto del primer método, ya me cubre más, o sea, me da más rango. Me dice que mi error está en este rango mayor, de 8.3 más menos 0.9. Entonces el rango es mayor que en este caso, que es 8.3 más menos 5. O sea, en otras palabras, de que mi rango de donde está el valor verdadero se amplía. En este caso, no. ¿Ya? Es casi igual que el otro. Digamos, me reduce el rango. Ahora, bueno, este es un ejemplo. Ahora, cuando tengamos otros valores, puede ser de que este valor, este método, el de Gauss de segundo orden, me pueda dar valores demasiado pequeños, ¿ya? Entonces lo que pasa es de que tal vez mi error esté bien sacado todo, bien tomado mis medidas, pero el error se ha sobreestimado. En otras palabras, puede que no esté ahí porque es demasiado pequeño, digamos, no es muy coherente. Entonces yo creo que este es el método, el mejor método para calcular, el de aproximación de primer orden. ¿Ya? Pero los tres son válidos. Entonces, el que elijan ustedes está bien, ¿no? Puede ser el de logaritmos, el de primer orden o el de segundo orden. ¿Ya? Con eso terminamos entonces la parte de introducción de error. Mañana sábado les voy a preparar más ejercicios de este tipo, porque ya tienen de una sola variable. Si tienen dudas, no olviden contactarse por email o por el WhatsApp conmigo. Y la siguiente semana empezamos con una parte muy importante que se llama la regresión lineal o mínimos cuadrados. Ojo, estos métodos que hemos visto se utilizan, esto es demasiado importante para que no se confundan con el método de mínimos cuadrados. Cuando tengo medidas estáticas, por ejemplo, medir el volumen de alguna figura, ok, o medir la temperatura a cierta hora del día, digamos, ya, que me da, o de cierto material, la temperatura de cierto material, o la velocidad de algún objeto en cierto punto, ¿no? O sea, ya.
Cuando yo tengo medidas dinámicas, una que cambien respecto de la otra, ahí ya tengo que aplicar el método mínimos cuadrados, que es básicamente con aproximar a una recta. En este caso no, ¿ya? En este caso simplemente tengo que medir cosas estáticas. Y generalmente se aplica a geometría, ¿no? Objetos geométricos, todo. ¿Ok? Entonces con eso terminamos. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.